Hola mis queridos seguidores del canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a este video. Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que siempre da de qué hablar, vivieron un momento inesperado que ahora todos comentan. ¿Qué pasó realmente después de que Hande le pidiera a Kerem que se mantuviera tranquilo? El suceso ha encendido las redes y hoy te traigo todos los detalles que no puedes perderte. Todo comenzó durante un evento privado en Estambul, donde ambos asistieron para apoyar a unos amigos en común. Testigos aseguran que Hande, con una voz calmada pero firme, se acercó a Kerem y le dijo: «Kerem, por favor, mantén la calma, no vale la pena». Su advertencia parecía clara, una invitación a no reaccionar frente a un comentario incómodo que había surgido en la mesa. Sin embargo, Kerem, conocido por su espontaneidad y carácter directo, no pudo quedarse callado. En medio de las miradas sorprendidas de los invitados, Kerem respondió con un gesto serio y dijo en voz alta: «No me parece justo lo que se está diciendo, tengo que aclararlo». La tensión en el ambiente creció rápidamente, y aunque Hande intentó suavizar la situación colocando suavemente su mano sobre el brazo de Kerem, él ya había captado la atención de todos. «Yo no vine aquí a escuchar chismes ni insinuaciones falsas», exclamó Kerem, mientras las personas alrededor trataban de calmarlo. Hande, visiblemente incómoda, sonrió nerviosa e intentó restar importancia al asunto, murmurando: «Tranquilo, amor, no hagas esto más grande». Pero ya era tarde. Los rumores se propagaron como pólvora y pronto los invitados empezaron a grabar discretamente lo que estaba ocurriendo. Lo que más impactó a quienes presenciaron la escena fue la diferencia de actitudes. Mientras Hande insistía con frases como «no importa, lo que digan no nos define», Kerem parecía decidido a no dejar pasar lo sucedido. Incluso una de sus frases resonó fuerte: «Si no hablo, parece que acepto lo que dicen. Y no lo voy a permitir». En cuestión de horas, las redes sociales se llenaron de comentarios y hashtags. Algunos apoyaban la postura de Kerem, asegurando que defendió su honor y el de su pareja. Otros, en cambio, destacaban la serenidad de Hande y su capacidad de manejar la situación con elegancia. Una usuaria en Twitter escribió: «Admiro a Hande, qué mujer tan sabia, siempre manteniendo la calma». Mientras tanto, en Instagram, un seguidor publicó: «Kerem tiene razón, no siempre hay que quedarse en silencio, a veces hay que responder». Al día siguiente, los paparazzi no tardaron en interceptar a la pareja en el aeropuerto. Con gafas oscuras y semblante serio, Kerem fue el primero en hablar con los periodistas: «No fue nada importante, solo un malentendido. Yo soy así, digo lo que pienso». Hande, en cambio, con una sonrisa serena, comentó: «De todo se aprende, lo importante es seguir adelante en paz». Sus palabras fueron replicadas en distintos portales y recibieron miles de comentarios. El ambiente después de aquella noche quedó marcado por dos versiones distintas, la de quienes celebraban la franqueza de Kerem y la de quienes aplaudían la calma de Hande. Los medios turcos se encargaron de amplificar aún más el episodio, con titulares como «Kerem no se calla y defiende su verdad» y «La elegancia de Hande apaga la tormenta». Ambos titulares circularon en portales de farándula, generando un debate que parecía no tener fin. En programas de televisión especializados en espectáculos, los panelistas discutieron largamente el episodio. Algunos afirmaron que la reacción de Kerem era comprensible, pues estaba protegiendo su reputación y la de su pareja. Otros, en cambio, opinaban que la madurez consistía precisamente en dejar pasar los comentarios malintencionados. Lo curioso es que, por primera vez, la discusión no giraba únicamente en torno a la relación romántica de ambos, sino al contraste de sus personalidades y la manera en que enfrentan la adversidad. Mientras tanto, en redes sociales continuaban apareciendo videos tomados por los invitados al evento en Estambul. Algunos fragmentos mostraban claramente la incomodidad de Hande al intentar calmar la situación, mientras que en otros se podía ver la firmeza de Kerem al expresar sus argumentos. Esos clips alcanzaron millones de reproducciones en pocas horas y se convirtieron en material para decenas de memes, reels y ediciones humorísticas.
Lo que pocos sabían era que después de aquel incidente, la pareja tuvo una larga conversación en privado. Personas cercanas a ambos aseguraron que Ande le pidió a Kerem que confiara más en ella y en su forma de lidiar con las críticas. No siempre hay que pelear, a veces es más poderoso ignorar, habría dicho la actriz según los rumores filtrados a la prensa. Kerem, por su parte, no negó sentirse frustrado por la forma en que lo atacan constantemente en redes, pero reconoció que quizás se había dejado llevar por la tensión del momento. Días después, los dos reaparecieron juntos en un evento benéfico en Ankara. Allí, de la mano y sonriendo, demostraron que el episodio no había afectado su relación. Los fotógrafos aprovecharon la oportunidad para preguntarles directamente por lo ocurrido. Con un tono conciliador, Kerem comentó, lo que pasó ya está en el pasado. A veces reaccionamos, somos humanos. Lo importante es que seguimos adelante juntos. Ande, a su vez, agregó, siempre habrá comentarios, pero lo que cuenta es lo que compartimos entre nosotros. Ese gesto público fue interpretado como una muestra de unidad frente al escrutinio constante de los medios y el público. Sin embargo, lejos de apagarse, el interés por la pareja creció aún más. En foros de fanáticos empezaron a circular teorías sobre posibles tensiones ocultas, mientras que otros afirmaban que lo sucedido solo confirmaba la autenticidad de la relación, no era una pareja fabricada para la prensa, sino dos personas reales con diferencias y emociones. Con el paso de las semanas, distintas marcas y productores aprovecharon la coyuntura. Algunos anunciantes buscaron contratarlos nuevamente como pareja de imagen, convencidos de que su contraste de personalidades generaba aún más interés comercial. Incluso hubo rumores de una posible colaboración en un nuevo proyecto televisivo, lo cual disparó la expectativa de los seguidores que aún sueñan con verlos compartir pantalla en una novela. En paralelo, psicólogos y expertos en comunicación fueron invitados a dar su opinión sobre la polémica. Muchos coincidieron en que lo ocurrido reflejaba un fenómeno común en las relaciones, la diferencia en los estilos de afrontamiento frente al conflicto. Mientras unos prefieren la confrontación directa, otros optan por la diplomacia y la calma. En este caso, el contraste entre Kerem y Ande se volvió una especie de clase pública sobre cómo las parejas negocian en medio de la presión social. Lo que nadie puede negar es que, a pesar del ruido mediático, ambos lograron capitalizar la atención de una manera sorprendente. Sus seguidores en Instagram aumentaron en cientos de miles en cuestión de días, y sus nombres se mantuvieron en las listas de tendencias de Twitter durante semanas. Lejos de perjudicarlos, el episodio terminó consolidando aún más su estatus como la pareja más comentada de Turquía y, por extensión, del mundo hispanohablante que sigue sus pasos con fervor. Al final, lo que parecía un simple intercambio de palabras en una cena privada se convirtió en un fenómeno viral que puso a prueba su relación, su carácter y su capacidad de enfrentar la fama. Como concluyó una revista internacional en su análisis, lo de Kerem y Ande no es solo amor y glamour, también es un espejo de cómo vivimos la exposición pública en la era digital. ¿Y tú, qué opinas de esta historia? Déjalo en los comentarios, me encantaría saber tu punto de vista. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle like al video y activar la campanita para que no te pierdas ningún detalle de las noticias más impactantes del mundo de las celebridades.